La reina Isabel II murió el 8 de septiembre de 2022. Pero para la monarquía, ese día no fue el inicio del caos. Fue la activación de un sistema que llevaba más de 2 décadas esperando ese momento. Nada fue improvisado. Todo fue ejecutado. Desde el primer correo cifrado hasta la última nota fúnebre, la operación tenía nombre, código y cadencia. London Bridge. Y sin que el público lo supiera, esa operación ya se estaba desplegando. No cuando se anunció su muerte, sino días antes, cuando el sistema empezó a cerrarse en silencio. La reina había recibido a la nueva primera ministra, Liz Truss, en Balmoral el 6 de septiembre. No en Buckingham. Fue una decisión que muchos interpretaron como un detalle logístico. En realidad, fue el primer movimiento visible del operativo. El consejo privado fue cancelado sin explicación. La programación de la BBC cambió. Y desde el palacio comenzaron a fluir los mensajes cifrados, no para anunciar, para coordinar, porque cuando un monarca muere, no se improvisa. Los funerales de los miembros clave de la familia real británica están planificados desde hace décadas. Son operaciones diseñadas con precisión militar, diplomática y mediática. Involucran a la Casa Real, al gobierno civil y militar, a la BBC, a las radios, a la prensa internacional, a las embajadas, a los jefes de gobierno de los 14 reinos de la Commonwealth. Todo está escrito, todo está ensayado, y cuando llega el momento, solo hay que ejecutar. Este video no es una crónica sentimental, es la reconstrucción de cómo el Reino Unido perdió a su jefa de Estado sin perder el control, y de cómo una estructura centenaria ejecutó su plan más delicado, sin errores visibles. La mañana del 8 de septiembre comenzó con un silencio tenso. Dentro del sistema, el lenguaje ya había cambiado. No hubo comunicado oficial, pero las señales eran claras. La reina estaba gravemente enferma, y los engranajes del protocolo empezaron a moverse. Charles se encontraba en Beer Hall, su residencia en Balmoral, junto a Camila. Ambos estaban en Edimburgo para funciones oficiales. La entrevista programada con Jenna Bush Hager fue cancelada abruptamente. La notificación llegó a Charles. No era una advertencia. Era el principio del final. Inmediatamente, el helicóptero de la familia real fue activado para trasladarlo de regreso a Balmoral. En Londres, la primera ministra, Liz Truss, fue informada. Era su tercer día en el cargo. Se cancelaron reuniones, se suspendió el consejo privado y se alertó al gabinete. La BBC ajustó su programación. Los presentadores aparecieron de negro. Todo estaba en marcha, pero nada había sido anunciado. Desde Windsor, William fue activado. El avión asignado por la Royal Air Force fue puesto a su disposición. Sophie, Edward y Andrew se unieron a él. El grupo debía volar junto al heredero hacia Escocia. Pero faltaba una pieza. Harry insistía en subir a ese avión. No solo eso, insistía en llevar a Meghan. El palacio había sido claro. No era el momento. No era el lugar. La familia directa debía reunirse. Sin excepciones. La discusión retrasó la salida. Y fue William quien tomó la decisión. El vuelo partiría sin Harry. Esa fue la línea. No pública, pero definitiva. Harry viajó después, solo, en otro avión. Cuando aterrizó en Balmoral, la reina ya había muerto. A las 18:30, el comunicado oficial fue emitido. La reina murió en paz esta tarde en Balmoral. El mundo lo supo en una frase, pero dentro del sistema, todo había empezado mucho antes, y nada se salió del guión. El 8 de septiembre no fue solo el día en que murió la reina. Fue también el día en que el Reino Unido cambió de jefatura de Estado, sin ceremonia y sin demora. Desde el primer minuto, dos narrativas corrieron en paralelo. Una monarca moría en Balmoral, y un nuevo rey asumía su función en tiempo real. A las 16:30 se confirmó su fallecimiento. La sala donde fue pronunciada su muerte quedó en silencio. Solo el secretario privado, Sir Edward Young, tenía la autorización para activar el código. Tomó su teléfono seguro y marcó una línea que solo unos pocos pueden usar. Dijo una frase preestablecida desde hacía años. London Bridge is down. Ese mensaje no viajó al público. Viajó a Whitehall, al centro de respuesta del gobierno. En cuestión de minutos, la primera ministra fue informada. El secretario del gabinete alertó a los 36 gobiernos del Commonwealth. En Downing Street, el equipo de comunicaciones cambió el tono de su agenda. El mensaje oficial se preparó. Nadie improvisó una palabra. Al mismo tiempo, en la BBC, los presentadores ya estaban vestidos de negro. La cadena había cambiado su línea editorial en la mañana. Imágenes institucionales estaban listas. La música fúnebre ya había sido ensayada. El comunicado estaba preparado en 4 idiomas. Solo faltaba la hora exacta. Dentro del palacio, los sugieres retiraron la bandera estándar y bajaron la Union Jack. En Londres, se distribuyó el aviso físico para las rejas del palacio. Y en Balmoral, la familia estaba siendo reagrupada por rango. Primero Charles, luego William, después el resto. La reina había muerto. Pero la estructura no se detuvo. Charles ya tenía instrucciones específicas. No debía hablar aún, pero sí debía actuar. La Operación Springtide comenzaba. Tras el anuncio oficial, comenzó la fase más visible de la operación.
10 días que sostendrían simbólicamente a la monarquía ante el mundo. Nada quedó al azar. Todo ya estaba escrito. El cuerpo de la reina permaneció en Balmoral por 24 horas. Durante ese tiempo, las oficinas de gobierno se alinearon con el palacio. El sitio web de la familia real fue sustituido por un fondo negro. Las redes sociales oficiales quedaron en silencio, y el Parlamento suspendió cualquier actividad que no estuviera relacionada con el cambio de soberano. El día siguiente, se activó el primer traslado. Desde Balmoral, el ataúd fue llevado por carretera hasta el palacio de Holyrood House, en Edimburgo. El convoy recorrió más de 250 kilómetros, mientras miles de personas se alineaban en las carreteras. No hubo barricadas ni vallas. La seguridad fue invisible, pero total. El pueblo actuó con una solemnidad que no se les pidió. Se entendía. El ataúd fue expuesto en la Catedral de St. Giles para un breve velorio público. Allí, Charles realizó su primera aparición oficial como rey. No dio un discurso. Se mantuvo de pie, en silencio, junto a los restos de su madre. No era una escena para titulares. Era una coreografía institucional. Luego, el cuerpo fue trasladado a Londres en un vuelo militar. Aterrizó en RAF Northolt y fue recibido por la primera ministra y representantes de la Iglesia. Desde allí, fue escoltado hasta Buckingham y luego trasladado al Palacio de Westminster. Ahí comenzó el velorio oficial. 5 días abiertos al público. La fila se extendió por kilómetros. Algunas personas esperaron hasta 24 horas para pasar frente al féretro. Mientras el Reino Unido entraba en su fase más delicada de duelo, la familia real operaba bajo un solo objetivo: que el sistema no fallara. Pero no todos dentro de esa familia compartían el mismo código. Y el conflicto no fue por emociones. Fue por control narrativo. Harry y Meghan se encontraban en el Reino Unido cuando la reina murió. No formaban parte activa del sistema, pero estaban presentes. Y su presencia generaba incomodidad. No porque estuvieran físicamente cerca, sino porque seguían actuando desde una lógica externa, mediática y personal. Meghan quiso acompañar a Harry a Balmoral el día de la muerte. La respuesta fue no. Y no fue una decisión emocional. Fue institucional. Ya se habían producido filtraciones previas. Funcionarios de alto nivel estaban preocupados por la posibilidad de que momentos privados fueran capturados y distribuidos. La preocupación no era paranoia. Era precedente. La noche en que el cuerpo de la reina llegó a Londres, se organizó una visualización privada para la familia directa. No era un evento público. Era un momento íntimo. Sin embargo, a la misma hora en que el rey Charles bajaba por las escaleras de Buckingham, una imagen fue tomada. Meghan caminando detrás de él, mirando directamente a la cámara. Esa imagen no fue un accidente, fue una señal. Y confirmó lo que muchos dentro del sistema ya sabían. No se podía confiar en que todo permaneciera dentro. Otro episodio reforzó la tensión. Harry y Meghan iban a salir a saludar al público por su cuenta. Cuando William fue informado, tomó el teléfono. No autorizó el gesto individual. Propuso que los 4 salieran juntos, no como muestra de unidad, como estrategia de control. El sistema no iba a permitir narrativas paralelas. Durante esos días, cada decisión estaba pensada para proteger la imagen de estabilidad. Y cada movimiento de Harry y Meghan era visto como una amenaza a ese control. No por lo que decían, por lo que representaban, una narrativa alternativa. En medio del momento más coreografiado de la monarquía moderna, la reina Isabel II murió en silencio. Pero su sistema respondió con precisión. En los 10 días que siguieron, el Reino Unido no solo despidió a su jefa de Estado, puso a prueba una estructura que llevaba décadas preparándose para ese momento. No hubo improvisación. Cada paso, cada decisión, cada silencio ya estaba escrito. No para crear espectáculo, para sostener estabilidad. El país estaba de luto. La monarquía estaba en movimiento. Charles asumió su rol con sobriedad. William comenzó a proyectar su lugar. La institución no detuvo su ritmo. Siguió ejecutando, ajustando y mostrando que no necesita protagonismo. Necesita continuidad. Y también quedaron marcadas las líneas. Harry y Meghan no fueron excluidos por escándalo. Fueron apartados por estructura. Ya no eran confiables, ya no eran necesarios. No hubo discursos. Solo acceso restringido. Y esa es la señal más fuerte que una monarquía puede dar. La reina murió, pero su legado no fue emocional. Fue institucional. Dejó el protocolo en marcha, la corona en pie y el conflicto aislado. Y en una institución que no puede darse el lujo de fallar, eso es todo lo que se necesita. Suscríbete para seguir nuestra serie Los Pilares Invisibles de la Monarquía. Aquí no narramos el escándalo, mostramos cómo funciona el poder cuando nadie lo está mirando.